fucking hell, man. Cannot believe it. Yeah, he knew I it. cannot fucking believe it. I cannot fucking believe it. I mean, I cannot fucking believe it. I cannot fucking believe it. Is it safe to drive with no brakes? Or he should... Yeah, no, we are looking into it. We agree. We're checking track limits and stuff as well. I see there's a margin there. So run switch warm up, mate. Run switch warm up. La cosa ya venía torcida desde antes de la carrera. Aston Martin llegó a Singapur con la esperanza de reencontrarse con su mejor versión, sobre todo en un circuito urbano que, en teoría, debería beneficiarles por el tipo de carga aerodinámica y ritmo en curvas lentas. Pero la realidad fue otra. Fernando Alonso ya lo avisó tras la clasificación del sábado, y lo hizo sin rodeos. Hemos hecho cambios en el setup que nos han hecho más lentos. Tal vez no lo merecemos. Esa frase lo dice todo. El coche no iba. El ritmo era pobre, y ni siquiera él podía sacarle algo más, como suele hacer. Además, se notaba en su lenguaje corporal. En las entrevistas post-quali, Fernando no tenía esa chispa. Estaba frustrado, hablaba pausado, resignado, y eso en él es señal de tormenta. Y cuando Alonso está incómodo, ya sabemos lo que pasa. Empieza a tomar nota de su coche, de los rivales y, como veremos más adelante, de la FIA. Porque sí, lo del domingo solo fue el punto de ebullición de una olla a presión que ya estaba calentándose desde el viernes. Domingo, noche en Singapur, una de esas carreras donde cualquier cosa puede pasar. Pero para Fernando, lo que pasó fue más frustrante que impredecible. Desde el inicio, el ritmo del Aston Martin dejaba que desear. No estaba ni cerca de los McLaren, ni de los Mercedes, y mucho menos de los Ferrari o Red Bull. Lo que parecía un trazado favorable se convirtió en una pesadilla táctica y mecánica. Durante la carrera, Alonso tuvo varios momentos de tensión, comunicaciones por radio con tono crispado, mensajes en los que pedía más información, y sobre todo, una sensación constante de impotencia. El coche no respondía, el agarre era pobre, y cualquier intento de remontar era neutralizado por la falta de velocidad. Pero el punto álgido vino cuando, casi en paralelo, Lewis Hamilton empezaba a tener problemas con los frenos. Se reportó desde la radio de Mercedes que algo no iba bien. El coche estaba inestable en frenadas largas, y, aunque Lewis mantuvo el tipo, las cámaras mostraban momentos en los que su monoplaza parecía difícil de controlar. Aquí es donde se enciende la mecha. Mientras Alonso sufre en silencio con un coche inofensivo, ve como Hamilton, con un coche que podría representar un peligro por su estado, sigue en pista sin consecuencias aparentes. No hubo bandera negra. No hubo investigación inmediata. Simplemente, Mercedes lo manejó internamente y Lewis terminó la carrera. Aplausos por su habilidad, sin duda, pero también muchas preguntas sobre si eso fue realmente seguro. Y claro, Fernando, que ya traía el enfado de serie, no lo dejó pasar, porque para él, esto huele a trato desigual, y lo dijo bien clarito justo después de bajarse del coche. Pero eso lo veremos en el próximo punto. Fernando Alonso es de los que no se callan, y menos cuando siente que algo no cuadra, nada más. Terminar la carrera, ante los micrófonos y con cara de pocos amigos, dejó una frase que no tardó en dar la vuelta al paddock y a las redes. Atención, para mí, no puedes correr cuando el coche no es seguro. A veces intentan descalificarme por no tener retrovisor, y ahora vas sin frenos y todo está bien. Lo dudo. ¡Pum! Una declaración directa, con nombres y apellidos ocultos, pero que todos entendimos. Estaba hablando de Hamilton, estaba hablando de la FIA. Y estaba hablando de lo que él considera una vara de medir completamente injusta. Y ojo al remate, lo dudo. Esa frase, corta, seca, tiene mucha más carga de la que parece. No está diciendo, me parece mal. No está pidiendo explicaciones. Está dejando caer que no se cree nada, que hay favoritismos, que las reglas no son iguales para todos. Y viniendo de alguien que ha vivido todas las etapas de la F1 moderna, desde Schumacher hasta Verstappen, sus palabras pesan. Lo más potente es que no fue una rajada descontrolada. No gritó, no se descompuso. Lo dijo con esa calma tensa que da más miedo que un grito, porque cuando Alonso habla así, es que ya ha tomado una decisión interna. Esa frase fue una bomba, pero no salió de la nada. En el siguiente punto, vamos a entender por qué esa comparación con los retrovisores no es casualidad, porque ya lo vivió. Y no se le ha olvidado, para entender el cabreo de Alonso en Singapur,
hay que remontarse al Gran Premio de Estados Unidos de 2022, un episodio que para muchos fue una de las sanciones más polémicas que ha recibido en su carrera. Corría la vuelta 22 en Austin cuando Fernando tuvo un choque con Lance Stroll. El impacto fue fuerte, pero el asturiano consiguió mantener el coche en pista, remontar y acabar en zona de puntos. Un carrerón épico, de esos que solo él sabe sacar adelante. Pero horas después llegó el jarro de agua fría, descalificación. ¿El motivo? Su coche cruzó la línea de meta sin uno de los retrovisores. Sí, así como suena. Según la FIA, eso era motivo suficiente para considerar que su monoplaza no era seguro y lo echaron fuera del clasificador. 0 puntos. A la basura todo el esfuerzo. Alpine protestó, presentó datos e incluso logró que le devolvieran la posición días más tarde. Pero el daño ya estaba hecho. El mensaje fue claro: si tu coche no está completo, no compites. Y ahora llega Singapur 2025. Hamilton, con problemas visibles de frenos, termina la carrera, sin investigación, sin sanción, sin drama. ¿Entendéis por qué a Fernando se le cruzaron los cables? Para él, la comparación es inevitable. A mí me descalifican por un espejo, y él puede correr sin freno sin que pase nada. Y no es solo el objeto, es la coherencia. Es la sensación de que a algunos se les aplica el reglamento con lupa y a otros con gafas de sol. Por eso usó esa comparación, porque le dolió, porque en su cabeza lo de USA fue una injusticia y lo de Singapur, una prueba más de que el sistema no es igual para todos. Y conociendo a Alonso, si recupera esa historia 3 años después, es porque no la ha perdonado. Lo de Singapur no es un calentón aislado, no es que Fernando haya explotado de repente por una frustración puntual. Lo cierto es que Alonso lleva años, señalando con el dedo lo que él considera decisiones incoherentes o peor aún, injustas por parte de la FIA. Y no es el único piloto que lo piensa, pero sí es uno de los pocos que se atreve a decirlo abiertamente. Desde que volvió a la Fórmula 1 en 2021, el asturiano ha sido especialmente vocal sobre lo que él llama la inconsistencia de los comisarios, que unas veces se sanciona algo y otras no, que una misma acción puede tener castigos distintos según el piloto o el color del coche, y no lo dice por decir. Basta con revisar algunas de sus declaraciones de los últimos años. Hay cosas que no entiendo. Hay contactos idénticos con sanciones diferentes, y luego dicen que hay coherencia. Si tu nombre es uno, no pasa nada. Si es otro, penalización inmediata. Frases así han salpicado sus entrevistas desde hace tiempo, y cada vez que ocurre algo como lo de Singapur, esa sensación de agravio vuelve a salir a flote. Para Alonso, la Fórmula 1 necesita reglas claras, sí, pero sobre todo necesita aplicarlas con la misma dureza y criterio para todos, sin importar si te llamas Hamilton, Verstappen o Joe. Y ojo, que esto no es solo por él. En más de una ocasión, ha defendido también a otros pilotos, como en su día a Gasly o a Sainz, cuando recibieron sanciones que él consideraba desproporcionadas. En resumen, Fernando no está solo cabreado, está harto de ver decisiones que, según él, no tienen lógica o coherencia. Y lo de Hamilton en Singapur ha sido la gota que colma un vaso que lleva mucho tiempo llenándose. En el siguiente bloque veremos si esta percepción de Alonso se refleja también en el paddock y entre los fans. ¿Está solo en esto? Cuando Fernando Alonso lanza una declaración así, el eco no tarda en recorrer todo el paddock. Y esta vez, la onda expansiva fue inmediata. Entre los periodistas, algunos como Ted Kravitz o Will Buxton dejaron caer que Alonso tenía una buena pregunta con respecto a las condiciones del coche de Hamilton. No lo defendieron abiertamente, pero sí reconocieron que la FIA debería revisar cómo aplica sus propios criterios de seguridad. Otros, en cambio, se mostraron más escépticos. Señalaron que los frenos de Hamilton no estaban completamente fuera de control y que Mercedes tenía la situación monitorizada. Pero claro, ¿cuántas veces hemos oído eso antes de una explosión? Entre los pilotos, nadie salió a hablar públicamente para apoyar o rebatir lo dicho por Alonso. Y eso, en sí mismo, ya dice mucho. En un paddock donde todo se filtra, el silencio suele ser más revelador que las palabras. Donde sí hubo ruido fue en las redes sociales. Twitter, Instagram, TikTok, la gente se volvió loca. Los fans de Alonso se pusieron en pie de guerra. Otra vez lo de siempre. A Fernando le penalizan por respirar y a otros les permiten correr sin ruedas. Bravo por decir lo que nadie se atreve. Por otro lado, los seguidores de Hamilton
como era de esperar, salieron a defenderlo. Si acabó la carrera, es porque no era tan grave. No se puede comparar un retrovisor con un sistema de frenos. Alonso siempre llora cuando no le va bien. Y entre los neutros, muchos coincidían en algo. La FIA necesita ser más clara. ¿Qué es condición insegura? ¿Quién lo decide? ¿En base a qué? Lo más interesante es que incluso algunos expilotos, como Ralf Schumacher y Nico Rosberg, comentaron el asunto en programas post-carrera, dejando caer que la FIA debería revisar el reglamento con más seriedad. En resumen, la declaración de Alonso no pasó desapercibida. Generó debate, encendió a la afición y puso otra vez sobre la mesa un viejo problema de la F1, la credibilidad del reglamento y sus responsables. Ahora bien, ¿tiene razón Alonso? Vamos a analizarlo en el siguiente punto. Vamos a ver, ¿tiene razón Fernando en enfadarse como lo hizo? Pues depende de cómo lo mires. Vamos por partes. Primero, desde el punto de vista de la seguridad, Alonso plantea algo muy lógico. Si su coche fue descalificado en 2022 por no tener un retrovisor, porque supuestamente eso hacía que no fuera seguro, ¿cómo es posible que un coche con problemas de frenos no reciba sanción alguna? Los frenos, al fin y al cabo, son uno de los sistemas más críticos en un monoplaza de F1. Si fallan, no solo pones en riesgo tu carrera, pones en riesgo tu vida y la de los demás. Por tanto, sí, desde esa perspectiva, tiene todo el sentido que Alonso se cuestione cómo se están evaluando las condiciones de seguridad. Segundo, vamos a la comparación en sí. ¿Es lo mismo un retrovisor que unos frenos? Obviamente no. Los retrovisores afectan la visibilidad, los frenos al control total del coche. Así que, en teoría, los frenos son un problema mucho más grave. Y eso es precisamente lo que da más fuerza al argumento de Alonso. Si me sancionan por lo menor, ¿cómo no sancionan por lo mayor? Ahora, desde el punto de vista de la FIA, la cosa cambia. Ellos podrían argumentar que el caso de Hamilton no fue una condición insegura, porque el problema de frenos era parcial, estaba monitorizado por el equipo y no llegó a comprometer el control del coche de forma crítica. En cambio, en el caso del retrovisor, Alonso circuló durante varias vueltas sin él, lo que ya sí suponía una violación clara del reglamento técnico. Pero aquí entramos en el terreno gris. ¿Dónde está el límite? ¿Cuándo un coche deja de ser seguro? ¿Y por qué unas veces se actúa y otras no? Ese terreno gris es lo que saca de quicio a Fernando. No la norma en sí, sino su aplicación. Y ahí, sinceramente, tiene un punto muy válido. Porque si tú eres piloto y ves que las decisiones cambian de un GP a otro, que lo que hoy es penalizable mañana no lo es, pierdes confianza. Y si además sientes que eso pasa siempre en tu contra, la frustración se acumula. ¿Está exagerando Alonso? Puede ser. ¿Pero está lanzando una crítica justa? También. Y lo más importante, ¿estás solo en esta percepción? En absoluto. Muchos dentro del paddock, aunque no lo digan públicamente, están hartos de que las normas parezcan escritas en la arena. Y Fernando, como siempre, es el que da el primer puñetazo en la mesa. En el siguiente bloque cerramos con una reflexión final y una pregunta para los que están viendo el video. La verdad, cuesta no entender el cabreo de Fernando. Podrá caer mejor o peor. Podrá gustarte más su forma de decir las cosas o no, pero hay una realidad. Cuando Alonso habla, suele haber un motivo de fondo, y en este caso, lo hay. Está claro que no es lo mismo un retrovisor que unos frenos, pero ese no es el punto. El punto es que las normas deben aplicarse con coherencia. Y si tú como piloto ves que no se hace igual contigo que con otros, terminas explotando, como ha hecho él, porque Fernando no se está quejando de haber tenido una mala carrera, se está quejando de algo más profundo, la sensación de que en esta Fórmula 1 no todos compiten bajo las mismas reglas. Y eso, amigos, es más peligroso que cualquier fallo técnico. Ahora bien, también hay que ser justos. La FIA tiene que tomar decisiones en caliente, muchas veces sin margen de maniobra, pero eso no puede servir de excusa para seguir actuando con ambigüedad. Quizá ha llegado el momento de que alguien en dirección de carrera dé un paso al frente y explique, con claridad, qué se considera un coche inseguro y qué no. Y si Alonso sirve como detonante para abrir ese debate, bienvenido sea. Ahora te toca a ti. ¿Crees que Alonso tiene razón al comparar su sanción por el retrovisor con el caso de Hamilton? ¿O está exagerando para desviar la atención de sus propios problemas? Déjamelo en comentarios que te leo. Y si te mola este tipo de contenido con declaraciones fuertes, análisis y sin pelos en la lengua, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video.